Antiguamente, en el mundo pagano de la tierra de Canaán, antes de que Israel entrara a ella, había una costumbre, una ley, que cuando una persona mataba a otra, ya fuera por accidente o fuera premeditadamente, era responsabilidad del familiar del muerto salir a buscar al victimario, es decir, al asesino, y vengar la sangre de su pariente cercano. De ahí que el miembro de la familia más cercano no escatimaba esfuerzo alguno para conseguir al matador del miembro de la familia enlutada. Él lo buscaba por todas partes. Cuando lo conseguía, lo mataba. Era lógico que el criminal no sintiera paz, no se sintiera seguro en ninguna parte. Por eso él huía y vivía una vida de inquietud, sin paz, pensando que en cualquier momento lo atraparían y sería vengada la muerte de ese miembro de la familia. Esa costumbre existió en la tierra de Canaán por cientos de años. Pero cuando el pueblo de Dios tomó posesión de la tierra de Canaán, Dios no eliminó esa ley, sino que la perfeccionó. Le añadió un elemento que las naciones paganas ocupantes no tomaban en cuenta, y era que Dios añadió a esa ley 6 ciudades de refugio. 6 ciudades donde la persona que había matado a otra por error podía huir a una de esas 6 ciudades, y mientras estuviera allí, el vengador no podía matar al victimario. Dios añadió misericordia, añadió esperanza a esa ley reformada por Dios, para que el victimario durmiera en paz hasta el día que fuere juzgado por el sacerdote supremo y por la congregación. Leemos en el libro de Josué, el capítulo 20 y los versículos 7 al 9, lo siguiente: Entonces señalaron a Cedes de Galilea, en el monte del Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Reubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. He leído a Josué capítulo 20 y los versículos 7 hasta el 9. Es decir, había 3 ciudades de refugio en el oriente y 3 en el occidente del Jordán, llamados Cedes, Siquén
Hebrón, Beser, Ramot y Golán. Ahora, quiero preguntar, 6 ciudades, 3 al este, 3 al oeste. ¿Ha usted observado cómo están ubicadas esas ciudades? Amigos, esas ciudades estaban a medio día de camino de una ciudad de refugio de los que vivían en la tierra de Israel. Es decir, estaban relativamente cortas para que la persona que matara al otro se refugiara allí hasta que llegara la convocatoria del juicio a esa persona. Las ciudades eran de rápido acceso, no importaba donde la persona vivía, el mismo día del crimen podía llegar a una de estas 6 ciudades que le quedaba más cercana. Ahora, otro dato importante: estas 6 ciudades de refugio eran ciudades sacerdotales. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 5 y los versículos 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. ¿Y qué más? Por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, si una persona cometía un pecado accidental, pongan atención al tema de hoy, que parece liviano, no es liviano. Una persona cometía un accidente, es decir, estaba cortando leña en el campo y el hacha se le zafaba y alcanzaba a una persona que estaba cortando leña también. Si esa persona moría por accidente. Al matarlo, cometió el pecado de matar a otra persona por accidente. Entonces, esa persona que había matado a otra por accidente era la que tenía entrada a una de las 6 ciudades de refugio. El que mataba por accidente. Pongan atención, hermano, que este tema me hizo a mí mucho pensar. Pero en las ciudades de refugio había mucha comida. Había cama, chancleta, jabón, pasta de dientes, cepillo, toalla. Había de todo para que la persona perseguida pudiera refugiarse allí por haber matado al otro por accidente. ¿Por qué? Ok. Ahora, ustedes saben que cuando Dios dividió la tierra de Canaán, le repartió tierra ¿a cuántas tribus? ¿A cuántas tribus? A 11 tribus. ¿Por qué 11? Porque la tribu de Leví tenía que vivir del diezmo y la ofrenda de las 11 tribus que proveería para el sustento de los sacerdotes. Ahora imagínense ustedes 2 millones de personas diezmando y ofrendando.
había mucho dinero en el arca del templo y había mucho dinero en las ciudades de refugio. Había comida buena, toalla buena para la persona que había cometido el pecado. ¿Pecado de? Accidente. Ok. Ahora, las ciudades de refugio no protegían al que mataba premeditadamente. Lo voy a repetir. Una persona acechaba a otra por envidia o por codicia y la mataba. Esa persona no tenía entrada a esa ciudad a menos que mintiera. Yo no sé si ustedes me están siguiendo la idea. Yo los quiero llevar a un punto. Por eso estoy pidiendo concéntrese en este estudio. Entonces, esas ciudades, que eran 6, bien ubicadas, estaban para la persona que mataba por accidente, por error, por ignorancia, no intencional. Tenía entrada a la ciudad de refugio. Dice Jueces capítulo 20, versículos 3 y 5. Oiga lo que dice la Biblia, no Ramón Romero. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. ¿Están siguiéndome la idea? Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Si el vengador de la sangre les hiriere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. ¿Quiénes tenían acceso a la ciudad de refugio? Los que mataban por accidente, no los criminales premeditados. Grábense esto, hermano. Ahora, la persona que mataba a otra inmediatamente salía corriendo. Debía dejar sus vínculos familiares. Debía dejar sus negocios. Debía dejar su trabajo. Debía dejar sus actividades. Debía dejar todo y partir enseguida a una de las 6 ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque si el vengador, que era el hermano de la víctima, lo encontraba en el camino, ¿qué pasaba? Lo mataba. ¿Me va siguiendo la idea? Él tenía que correr y correr y correr. Y saben, esas carreteras no tenían hoyo. Estaban lisas, planas, para que la gente no tropezara, sin piedra, para que no cayera y lo alcanzara el matador, el vengador, y ahí le quitaran la vida. Dice Deuteronomio 19:3: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará por herencia, y será para todo homicida huya allí. Es decir, el camino no podía tener piedra, obstáculo, valla, nada, sino un camino, ¿cómo? Despejado, para que la persona que mató huyera y no lo alcanzara. ¿Quién? El vengador de la familia. ¿Saben? Esas ciudades tenían, esos caminos tenían al letrero que decían refugio y una flecha indicando. ¿Y saben qué hacían algunas personas?
torcían las flechas para que se desorientara la persona victimaria y entonces fuera alcanzado por el pariente más cercano del muerto. Ahora, mis hermanos, él tenía que salir con un mapa en la mano, saber cómo llegar a ese lugar y chequear seguro de que iba en el camino correcto a la ciudad de refugio que le protegería del mal que había cometido. Ahora, mis hermanos, ¿saben? Las ciudades de refugio eran para qué tipo de personas. ¿Saben? En Josué 29 leímos: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos. ¿Quiénes eran los beneficiados? Los judíos y los gentiles que vivían en Israel, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Es decir, las ciudades de refugio eran para los judíos y para los extranjeros que vivían en la tierra de Palestina. Ahora, ¿cómo era que se recibía al perseguido? ¿Saben? Él venía corriendo y cuando llegaba a la ciudad, en la puerta de la ciudad, él se paraba y le hacía así al sumo sacerdote: busco refugio. El sumo sacerdote lo esperaba en el altar de sacrificio y él decía: ok, ¿qué pasa? Y él decía: mire, yo maté por accidente mientras cortaba leña en el campo a otro leñador. Seguro que fue por accidente y no fue con alevosía. Sí, fue por accidente. Ok, veneta. Se anotaba su nombre, se le daba entrada a la ciudad de esa persona y se le proveía de ropa, de zapatos, de comida, de jabón, de toalla. Yo estoy hablando de la persona que confesaba. Usted decía: yo maté por accidente. El sumo sacerdote no puede negarle la entrada. ¿Hasta cuándo? Hasta que reúna las evidencias y haya un juicio. ¿Me está siguiendo? Entonces, esa persona entraba, participaba de la comida, de la bebida, del jabón, de la pasta de dientes, del cepillo, de todo. Y el sacerdote decía: oiga, vamos a hacer un juicio y vamos a buscar 2 o 3 testigos que me digan que fue por accidente y no fue por premeditación y alevosía. ¿Me van siguiendo? Entonces el sumo sacerdote, que le daba entrada a la ciudad de refugio a ese matador, comenzaban a averiguar si era cierto o no. Luego se fijaba un día para el juicio de esa persona. Josué capítulo 20, versículos 4 al 6 dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de ciudad de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación
y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Es decir, el propósito del juicio no era cambiar el caso de ninguna persona. No era para que el culpable se quedara en la ciudad, pero tampoco era para que el inocente fuera echado de la ciudad. No. El propósito del juicio era determinar si la persona que estaba dentro de la ciudad de refugio tenía derecho a estar allí o no. Yo no sé si ustedes están captando la idea, pero cuando una persona viene a la iglesia, la gente pide bautismo y nosotros la bautizamos. Ella entró a la ciudad de refugio, que es la iglesia, y ahora, escondido del pastor, él fuma, él bebe, él baila, pero la iglesia no lo sabe. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio investigador. No sé si me están siguiendo, no sé si me están siguiendo, ni donde yo los quiero llevar. Dice el Número capítulo 35 que después que el sumo sacerdote convocaba a la iglesia, o sea, a la congregación, para juzgar a la persona que estaba dentro de la ciudad de refugio, dice el versículo 12: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. El sacerdote supremo no podía juzgar a ese hombre solo. Tenía que convocar a todos los ancianos, a todos los miembros de la iglesia, a las 11 tribus. Tenía que convocar y juzgar. Pero no podía emitir ningún juicio sin la presencia de 2 o 3 testigos, para que fuera un justo imparcial. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasaba si esa persona se comprobaba que era inocente? Dice el versículo 25: y la congregación librará al homicida de la sangre del vengador, de la sangre y de la congregación, lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y vivirá en ella hasta que el sumo sacerdote muera, el cual fue ungido con el aceite santo. Es decir, cuando se comprobaba que el hombre había matado al otro por accidente, entonces él seguía viviendo en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote que muriera. Entonces ahí él podía volver a su casa sin problema alguno de que el vengador lo matara. ¿Cuántos han entendido hasta aquí? ¿Quién no ha entendido? Por lo menos yo entendí. Ok. Este matador tenía que seguir en la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote ¿qué? Muriera. Ahora,
pasaba? Y aquí voy a entrar en materia. ¿Qué pasaba si uno de los dos testigos decía una mentira, una calumnia, acusaba al acusado, mal que el pleonasmo, de haber matado por premeditación, y el juicio se comprobaba que no, que él había matado por accidente? ¿Qué pasaba con ese testigo falso? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia en el versículo 30: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de dos testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Es decir, si el testigo era falso en el juicio, él pagaba por la muerte que pedía el vengador. ¿Me están siguiendo? Yo no noto ustedes como con sueño. ¿Qué pasa? Yo vengo al trabajo. De verdad, yo vengo al trabajo y estoy cansado. Pero la palabra de Dios es vida. Ahora mismo no estoy cansado, pero cuando yo llegué estaba cansado. Ahora cuando yo subí aquí, se me fue el cansado. Porque la palabra de Dios es vida. Ahora, si ese falso testigo se comprobaba su falso testimonio, lo sacaban de la ciudad y toda la congregación lo apedreaba. ¿Por ser qué? Un falso testigo. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, ¿qué pasaba si la persona que estaba refugiada allí le había hablado mentira al sumo sacerdote cuando llegó huyendo? ¿Qué pasaba? Lo sacaban de la ciudad de refugio y se lo entregaban al vengador. ¿Y el vengador qué? No mataba. Hermanos, en la ciudad de refugio no había refugio, no había provisión para aquel que había actuado presuntuosamente, para aquel que había matado premeditadamente. Yo hago una pregunta. Una persona llegaba a la puerta de la ciudad y había matado a una persona con malicia, con premeditación, y le dice al sumo sacerdote: déjame entrar que yo lo maté sin querer. Él te dice: ven, entra, yo te refugio en la ciudad. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera el juicio investigador de esa persona. La gente dice que los adventistas inventan la doctrina del juicio investigador, pero ahí está claro. ¿Sabe dónde está nuestra doctrina del juicio investigador? En el Edén. ¿Cómo fue que Dios le dijo a Adán cuando pecó? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué es eso? Una investigación. La doctrina nuestra es bíblica. Nuestra hermana Juay no es bíblica. La hermana Juay abunda lo que la Biblia dice. Ella no se inventa nada. Entonces, si en la ciudad de refugio el sumo sacerdote ponía un día para el juicio a esa persona que estaba refugiada allí, ¿cómo se llama eso? Juicio investigador. Ahora, póngame atención a lo que voy a decir ahora. La persona que estaba refugiada era inocente. Hasta que llegara cuando. Yo pregunto, ¿cuándo era que la persona se comprobaba que era culpable? ¿Cuándo? Cuando el juicio revelaba
de que la muerte no fue por accidente, sino con premeditación, con alevosía, con malicia. ¿Sabe lo que significa eso? Y lo voy a decir 2 veces. ¿Sabe lo que significa eso? Todos los hermanos de la iglesia que han sido borrados, todavía sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Hasta que sus nombres sean llamados. ¿Me están oyendo? Lo voy a repetir. Según esta enseñanza de que el culpable se admite como inocente hasta que llegue el juicio, me está insinuando entonces que todos los hermanos que una vez aceptaron a Cristo y luego apostataron, sus nombres continúan en el libro de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el juicio y su nombre se llamaron. ¿Ven, hermano? ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? No, pero es que dice Mateo, dice San Juan 20, que todo que diga en el cielo. No, Señor, no es así. No es así. Cuando Jesús dijo todo lo que ligara en el cielo, se está refiriendo a lo que el cielo decida y la iglesia aquí abajo aprueba. ¿Me siguieron? O sea, ¿los apóstoles fueron borrados de la iglesia? Sí. Fueron borrados, fueron expulsados, fueron azotados, y Pedro lo reservaron para morir al día siguiente. Y un ángel lo sacó. Ellos habían sido expulsados de la iglesia. Pero ¿qué le dijo Jesús? No se preocupen, hermanos, que vuestros nombres se mantengan escritos en el libro de la vida. Es decir, repito, todos los hermanos de la iglesia que se han ido al mundo y están allá fumando y bebiendo, todavía sus nombres siguen inscritos en el libro de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el día del juicio. Y hasta que llegue el juicio, ¿y qué más? Y sus nombres se han llamado. Las ciudades de Jesús me están enseñando eso. Hermanos, ¿hasta cuándo el inocente permanecía en la ciudad refugio? ¿Hasta cuándo? Y si en el juicio se comprobaba que era inocente, ¿qué pasaba con él? Lo dejaban en la ciudad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muriera. O sea, hasta que Cristo termine como sumo sacerdote en el cielo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escucharon? Mi nombre está en la iglesia del cielo hasta que mi nombre sea llamado. Y el sumo sacerdote al final deje caer el incensario y diga: hecho esto. Así que dígale a su hermano, a su hermana, a su primo que está en el mundo que todavía Dios tiene su nombre aquí anotado hasta que esté llamado a juicio. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Esta es una de las mejores noticias que podemos dar a la iglesia hoy, con la Biblia en la mano. Cuando muere el sumo sacerdote, él tiene que salir de la ciudad e irse a casa. Cuando Cristo termine la mediación del cielo, es como si hubiese muerto como sumo sacerdote. Ya dejó de interceder, es como muerto. Y entonces ya él no viene como sacerdote supremo. ¿Cómo viene? ¿Están entendiendo, hermanos? Ok. ¿Puedo seguir? Ok.
Hermanos, escuchen. Las ciudades de refugio representan a Cristo. El vengador representa a Satanás. Los refugiados representan a aquellos que han pecado contra Dios y que vienen al sumo sacerdote a buscar protección. Amén. Hermanos, ¿puede un hermano hoy en pecado ir a Cristo? Sí. Amén. Él dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Y para ir a Cristo no hay impedimento alguno, porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y Cristo, su camino está despejado. Nadie puede impedir que yo vaya a Cristo. Amén. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, ahora vamos a aplicar el estudio partiendo de Adán. Cuando el hombre pecó, ¿dónde estaba Adán? En el Edén. ¿Qué era el Edén? La ciudad de refugio. Mientras se mantuvo fiel, él podía comer de todos los árboles del huerto, exceptuando uno. ¿Y saben cuántos árboles había en el huerto? Miles de millones de árboles de todo tipo. Y ese bendito hombre, con miles de millones de árboles sembrados, se ocupa de uno que no era suyo. ¡Qué barbaridad! Hombre, no. Ajá. Ajá. Y él no comió. Ah, él no comió. Él le dijo a ella, no quiero. No, él dijo, yo quiero. Y me voy a bromar contigo. Y ahí, ella fue engañada, pero él fue suicida. Porque ella fue engañada y el hombre no lo hizo con premeditación, consciente. Así que no es la mujer, no es el hombre el problema. Los dos los sacó Dios del jardín. Ahora, mis hermanos, cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios con el hombre? Lo sacó de la ciudad de refugio. ¿Y quién lo estaba esperando afuera? El vengador. Es como dice, ser templado y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quién. ¡Oh! Y como un león puede devorar en una ciudad, no puede, tiene que salir de la ciudad la persona, y entonces es destruida, es engullida por el león, que es Satanás. Hermanos, tenemos un vengador que anda exactamente detrás de nosotros. Él nos odia. ¿Sabe por qué nos odia? Porque nosotros tenemos la imagen de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y saben, lo que tenemos que hacer nosotros es no perder más el tiempo y huir a la ciudad de refugio que Cristo. Amén. No podemos permitir que nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro dinero, nuestros amigos, nada se interponga entre Cristo y nosotros. Amén. Pero ¿sabe qué hace el diablo? Nos distrae en el camino. Yo recuerdo una carrera en Grecia y había unos corredores. Y había uno que iba adelante. Y había otro que se estaba acercando rápidamente. Y él
sacó una manzana y la tiró en el camino. El que venía atrás alcanzándolo, cogió la manzana y siguió corriendo. El otro ganó. Por detenerse a comer la manzana, perdió la carrera. El diablo nos manda cosas para entretenernos, para que pase nuestro nombre a juicio y seamos hallados faltos. Bueno, no es fácil. No es fácil. El juicio no hay que temerle si nosotros estamos en Cristo. Amén. Pero si estamos en novela, aló. Si estamos en novela, el que ve novela es porque no vela. Y la Biblia dice, velar y orar. O sea, que no vea novela. Velar y orar. Porque para ver novela hay que dejar de velar. Porque el que ve novela es porque no vela. Dígame, hermano. Realmente, antes de yo bautizarme en la iglesia, yo veía novelas, pero después hay un arte, cuando estaba usando el alcalde, sí. Eso no iba. Yo tenía muchos años, 15 años, no sé cuándo, que yo no veía, jamás volví a ver novelas, pero el enemigo es sumamente astuto. En vez de ir a fea, porque yo veía ver cómo era ella bonita. Pero en esa cuestión se pasó la novela. Después que ya uno cae, no era que yo vivía viendo eso, pero quería ver cómo vivía un gitano, vieron la gitana, digo, déjame ver, me gustaba la vestimenta. Y siempre que ellos conocer a un gitano, por la vida que ellos llevan, y pensando cuando la persecución, cómo será la nuestra. La cuestión fue que un día estaba yo así de pie en mi habitación y oí la voz de Dios que me dijo: si sigues viendo novela, vas a cometer el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Wow, no me gustaría acercarme a televisión. ¿Saben? Sí, gracias, hermana. ¿Saben una cosa? La función de las novelas es Satanás tratar de retratarse en nosotros para borrar la imagen de Dios en nosotros e implantar él su imagen. ¿Qué se ve en la novela? Adulterio, mentira, engaño. Y eso mismo aprende uno. Mientras uno va mirando eso, está Satanás retratándose en nosotros. Y cuando termina la novela, nosotros nos sentiremos impulsados a hacer lo que vimos. Porque acostumbramos solamente a eso. Hermanos, Jesucristo dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. Hay que amar más a Jesús. Hay que amar más la ciudad de refugio que el trabajo, que la familia, que la riqueza, que la fama, que el poder. No podemos distraernos de mirar constantemente a Jesús. Amigos, el camino es Jesús. La ciudad es Jesús. El sumo sacerdote es Jesús. Toda la historia se resume en una persona, Jesús. El camino a Jesús es fácil. Somos nosotros los que lo hacemos difícil. Y todos nosotros tenemos acceso a esa santa ciudad, la ciudad de refugio. En ella no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Así que no le tenga miedo al juicio si usted lo tiene como abogado. Y para tenerlo como abogado, tiene que dejar de pecar. Es decir, tiene que apartarse del mal. Hermanos, un día nuestros nombres van a ser llamados a Dios. Amén. Y si nosotros no hemos organizado nuestras vidas con Dios,
vamos a tener problemas. ¿Saben? Hay hermanos que les gusta pecar y pecar y pecar. Por ejemplo, el Señor no sabe, Él no sabe lo que yo le agradezco. Él no sabe lo que yo le agradezco. El folleto del trimestre actual. ¡Wow! Santiago. ¡Wow! ¡Qué folleto más personal! Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por el folleto de Santiago. ¡Wow! ¡Cuánto he aprendido! Y yo pensaba que los ricos que menciona Santiago 5 son del mundo, no son de la iglesia. Porque si usted lee a Santiago 1:1, dice: Santiago, apóstol de Jesucristo, a las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son las 12 tribus de Israel? El pueblo de Dios. Murmurones, criticones, juzgadores, de todo. Somos nosotros, hermanos. Falsos, engañadores, blasfemos, wow, murmuradores, de todo. Y tenemos que dejar estas cosas si queremos ver el rostro de Dios. Y para eso tenemos que ir a la ciudad del refugio y confesarle al sumo sacerdote que está en la puerta para que Él nos deje entrar a su ciudad y disfrutar de sus beneficios. Llegará un día que vamos a ser juzgados, y como dice el proverbista Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio, ya sea pública o encubierta. Sí, Dios va a traer toda obra a juicio. Asegúrate de que tu sumo sacerdote es Jesús. Amén. Es Jesús. Y cuando usted acepta a Jesús, usted decide cambiar. Amén. Y no podemos seguir aceptando a Jesús desaprovechando la gracia para cambiar. Hay que cambiar. Hermanos, toda persona que ha aceptado a Cristo tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Aunque no tenga derecho a estar allí, su nombre está allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea llamado en el día del juicio. Y yo pregunto, ¿cuándo es el día del juicio? Hace 170 años que comenzó el juicio investigador. De 1844 al 2014, ¿cuánto hay? 170 años. Por eso es que usted está aquí, porque todavía tiene gracia. Amén. Todavía podemos amar a Dios, podemos invocar a Dios, podemos perdonar a Dios y Él nos lo concede. Hermanos, ¿saben? Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo está grabando. Amén. Porque no puede haber juicio sin evidencia, ¿o no? Y esas grabaciones van a ser el cuerpo del delito o las evidencias si somos dignos de entrar al cielo o no. Pero Dios tiene testigos. ¿Sabes quién son los testigos? Los ángeles. ¿O no, Joaquín? Son los ángeles que están aquí grabando todo. Todo está grabando, todo, todo. Y amigos y amigas, hermanos y hermanas, ¿qué dice la Biblia? Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, su pelo como lana limpia, su trono llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía delante de él. Estoy leyendo Daniel 7:10. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. No, él dice, en el texto hebreo, dice, él comenzó a sentarse. Él no se sentó, él comenzó a sentarse para comenzar el juicio.
procedía a sentarse. Los libros fueron abiertos. Yo pregunto, ¿a quién el anciano de día le entregó el juicio? Al Hijo. ¿Por qué al Hijo? Porque Él fue el que murió por nosotros, hermanos. Y Él es nuestro representante en el cielo. Por tanto, Él es el que tiene que, como representante, hablar de nosotros. ¿Saben? En el cielo, o mejor dicho, en el juicio, hay dos tipos de testigos. Hay testigos verdaderos, los ángeles, los habitantes de otros mundos, pero también hay un falso testigo. ¿Quién es el falso testigo? Satanás. Y él dice, tú no puedes, Romero no puede estar en el cielo. Y Jesús le dice, no, él no puede estar, pero él murió, yo morí por él y él me aceptó. Amén. Pues ahora ninguna condenación hay para Ramón Romero porque está en mí. Amén. Y él como falso testigo, ¿qué van a hacer con él? Lo van a sacar de la ciudad y le van a pegar fuego. Por eso usted ve en Apocalipsis 20 que él está fuera de la santa ciudad, y por eso, por ser falso testigo, va a estar ¿qué? Outside, fuera. Dígame, mi hermano. ¿Usted ha visto la película El Juicio Final? No. A familia les recomiendo, a los que no la han visto, que la bajen del internet. Hay posibilidad de que la puedan conseguir. A mí esa película es como real. Juicio final. El Juicio Final. Ya va a ser. ¿De quién es? No recuerdo. ¿Una película secular? Secular, no. Eso El juicio final. la película está adventista, El Juicio Final. Ok. Miren que ahí no se ve vivito, ahí se ve Jesús en el medio buscando a los ángeles, adorándole y eso. Ah, eso es uno que se mata en un accidente. No, Y- esa no. ¿Qué es el brasileño? Esta es lo que dice la última batalla. O la No es una película, eso fue un drama que hicieron. Un drama. Ok. Lo voy a buscar entonces. Lo que pasa es que yo no veo películas, hermano. Yo no puedo ver películas si yo estoy enseñando que no la vea. Pero voy a buscar eso. Si es de la iglesia, lo voy a buscar para este material de la iglesia. Verlo. Ustedes saben que yo no veo películas. Ahora bien, mis hermanos, ¿saben? La Biblia dice que los perros van a estar fuera. En Mateo, en Apocalipsis 22:5. Y los fornicarios. Y Satanás nos ha acusado a nosotros como falso testigo. Y él hay que juzgarlo y sacarlo de la ciudad para poder coger fuego él con sus demonios. Aleluya. Hermanos, hay que permanecer en Jesús. Amigo, si tú te has ido de la iglesia, si tienes un familiar de la iglesia fuera, ve esta noche o llámalo y dile, tu nombre todavía continúa escrito en el libro de la vida esperándote. Yo pensaba que no, este estudio me enseñó que sí, porque el malo que está en la iglesia disfrazado de bueno, Dios lo está esperando hasta que su nombre sea llamado. Por tanto, todos todavía esta noche tenemos esperanza. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y amigos y hermanos, ¿sabe qué pasaba cuando moría el sumo sacerdote? El que mató por accidente podía volver a su casa. ¿Cuándo es que el sumo sacerdote nuestro muere? Cuando cesa de ser sumo sacerdote y deja caer el incensario en el santuario celestial y dice, hecho es. ¿Saben una cosa? Le voy a decir ahora. Cuando Cristo deje caer el incensario, ¿qué va a pasar con el templo? Se llenará de humo. Dice Apocalipsis 15 que se va a llenar de humo. Le voy a decir esto a ustedes.
¿Recuerdan a Mateo 23? Cuando Jesús estaba saliendo del templo, ¿cómo está diciendo? He aquí vuestra casa está siendo, así que dice en el griego, está siendo dejada desierta. Y cuando Jesús sale del templo, ¿qué pasa con él? Queda desierto. No, dice, comienza a llorar. Cuando Cristo termine su intercesión en el cielo, que va a dejar caer el incensario y el templo se va a llenar de humo. ¿Sabe qué va a decir Jesús? A los ángeles: salgan, váyanse. Entonces usted lo ve saliendo en Apocalipsis 15, lo ven saliendo con las plagas, porque él dice: déjenme solo, déjenme llorar a los que se perdieron. ¿Usted cree que las lágrimas que dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, era nosotros que estamos diciendo eso? ¿Y cómo se mata a un profeta? A ver, ¿cómo se mata a un profeta? Se mata al profeta no haciéndole caso. Y si la Biblia te dice a ti que dejes de murmurar y tú continúas, estás matando al profeta. Cuando la Biblia dice a ti que dejes de chismear y tú sigues, estás matando al profeta. Cuando nosotros nos rebelamos en la iglesia contra Dios, estamos matando al profeta, no al mensaje, no, al profeta. Y él dijo: Jerusalén, Jerusalén, hermanos adventistas, tú que apedreas a los profetas, o sea, estás rechazando el mensaje. ¿Cuántas veces quise juntarte a ti? Como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y eso no es mi sermón de esta noche, pero déjenme agregarle algo, un minuto. Lo voy a decir responsablemente. La Odisea, Dios la va a destruir. Sí. La Odisea es la última iglesia. Y Dios la va a destruir. Y solamente va a preservar el remanente de la Odisea. ¿Entendió? La Odisea va a ser destruida. No estoy diciendo la iglesia adventista. La Odisea es el hermano o la hermana que dice: no tengo necesidad de cambiar, yo estoy bien así. Esos hermanos que con su vida, con su conducta, están diciendo: de ninguna cosa tengo necesidad. Estos van a ser sacados de la ciudad de refugio. Esos son los laodicenses que Dios va a escupir, pero va a preservar el remanente de los laodicenses, los que están aceptando al Cordero de Dios que quita el pecado de ellos. Amén. Hermanos, dice la sierva de Dios en el tomo 5 de los testimonios que la mayoría se van a salir de la iglesia. ¿Cómo va a ser? Sí lo dice. El tomo 2, el tomo 5, el tomo 6 lo dice que la mayoría se va de la iglesia. Los que no tengan gozo. Oiga bien, Testimonio tomo 5, testimonio tomo 2, testimonio tomo 6. Lo leí yo los 9 tomos. Lo dice bien claro, lo marqué. Yo empecé por el 1. La página no la puedo tener ahora porque es demasiada lectura mía que tengo diaria, que no puedo retener con la cosa. Testimonio para la iglesia de la señora Suárez. Léalo. Yo lo estoy recolectando. Dígame, hermano, en breve. Cuando yo tenía 12 años, oí ese mensaje como 3 veces. Oye, me encantó el mensaje. No tenía experiencia yo. Oiga, me encantó demasiado. Bueno, bendito sea el Señor. Hermanos, la mayoría de los laodicenses va para afuera. Y esos espacios vacíos van a ser ocupados por miembros de otras denominaciones que vendrán al sumo sacerdote. Va a decir: mire, yo quiero entrar a la ciudad de refugio porque yo maté sin querer
y quiero la sangre de Cristo para que me cubra la culpa. Vamos a ver monjas. Dice el conflicto de los siglos, página 441, que la mayoría de los que se van a salvar están en otras denominaciones. Conflicto de los siglos, página 441, tapa dura, color vino. No, lo dice pero en otra página. Pero la página, el conflicto de la página 441 dice que la mayoría de los que se van a salvar están en otras iglesias, denominaciones. Hermanos, hermanos, ya ven, la Biblia, nosotros le aplicamos lo de la calle, no, es lo que están adentro. La Biblia fue escrita para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, viviendo esa doctrina, la transmitiera al mundo gentil, a los perversos, a los malos. Pero Isaías dice que el impío es el que está en la iglesia y no obedece. Nosotros decimos, usamos ese calificativo porque están en la calle bebiendo. No, es los que están en la iglesia, los impíos. ¿Cómo lo puedo probar? Isaías 59 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. ¿Y qué más dice? Si dice vuelva, si fue por una vez, fue de él. Entonces, ¿quién es el impío? El que una vez estuvo en la iglesia y se fue del principio de doctrina, que no vive. ¿Usted recuerda los que llevaron a Jeremías, lo tiraron en una cisterna? ¿Quiénes fueron esos? Sacerdotes y miembros de la iglesia, impíos. ¿Y cómo llamó Jesús a los sacerdotes de su época? Al final, hipócritas, impíos. Un impío es un hipócrita que dice una cosa y dice otra. Eso es un hipócrita, un impío. Pero está en la iglesia haciendo daño. Haciendo piedra de tropiezo para otro. Hermanos, llegando al final de este estudio, quiero decirles, hermanos, no perdamos el tiempo en la iglesia. Quitemos la vista de los hombres. Siempre ha sido mi consejo. La iglesia adventista no salva. Pertenecer a la iglesia verdadera no me garantiza salvación. La salvación es una persona, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la salvación, Cristo es la persona salvación. El que es salvo es aquel que tiene a Cristo. No el que tiene la doctrina, no el que tiene a Cristo. Dígame, hermano, para terminar. Dos preguntitas. ¿Qué implica el hecho que una persona esté inscrita en el libro de la vida? ¿Implica que esa persona está salva todavía? Dos. Si la persona que está inscrita no decide volver al Señor y continúa pecando, ¿qué sucede entonces? No, lo dije. Es sacado de la santa ciudad de la ciudad y entregado al vengador. ¿Quién es el vengador? Entonces, si la persona, el hecho de que una persona esté inscrita en el libro de la vida, no significa que está salvo al final, porque su vida es que va a decir si va a seguir en el libro o no. ¿Aló? ¿Aló? Hermanos, entonces, ¿quién es la ciudad de refugio? ¿Y quién es el vengador? Hermanos, don't waste the time. O sea, no pierdan su tiempo. Cristo viene pronto. Mire, hoy esta tarde murió el dueño de la casa licorista J. Armando Bermúdez. Murió Poppy Bermúdez. Poppy Bermúdez. El hombre que envenenó a tantos millones de gente con el malvado ron.
que dice la señora White en el libro La Temperancia, que el ron fue un invento del diablo en el infierno. Dice así mismo, el ron, el alcohol, fue un invento que Satanás hizo en el infierno. ¿Y sabe lo que es el infierno para la hermana White? Está lejos de Dios. Por eso una botella de alcohol, dice Salomón, tiene la serpiente áspid, que es la cobra más venenosa, para inocular su veneno a los bebedores. Dígame, hermana. Yo leí en uno de los libros de Ellen G. White que decía que Satanás estaba con todos sus ángeles viendo a ver cómo le iban a quitar la imagen de Dios al hombre, y después de 3 horas y media, todos ellos reunidos, un ángel le levantó la mano al enemigo, y el enemigo le dijo: a ver, ¿cómo le vamos a quitar la imagen de Dios al hombre? Y dice: fácil, con las drogas. Así mismo, Satanás odia el cerebro porque es el único lugar donde Dios puede comunicarse con nosotros. Es en el cerebro, la mente. Entonces, como la mente es el único lugar que se puede comunicar con nosotros, Él bombardea la mente con drogas, con alcohol, con cerveza, con cigarrillo, porque esas cosas hacen que la persona no perciba a Dios. Hermanos, terminé. La señora White dice que el infierno es estar lejos de Jesús. No es un lugar de tormento, la gente está quemando, sino lejos de Jesús. Hermanos, ¿cuántos entendieron el estudio? ¿Cuántos creen que los que fueron borrados de la iglesia, por qué no han sido borrados en los libros del cielo? ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado su nombre al cielo para ser juzgado. Tiene oportunidad de salvación. Gloria a Dios. Aún por amor. Hermanos, si usted y yo hubiésemos percibido este mensaje, saltaríamos de nuestros asientos de alegría. Amén. Todavía nuestros nombres persisten en los libros del cielo. Yo quiero orar al Señor esta noche, darle gracias por los hermanos que se fueron y sus nombres siguen allí. Hermanos, sean fieles. Sean fieles, mis hermanos. No dejen que nada. Vienen días difíciles. Este es un mes difícil. A la gente le gusta mucho comer mucho y beber mucho. Derrochar dinero. Derrochar el dinero. Piense, hermano, que este podría ser su último diciembre en el planeta. Piénselo. Entreguemos a Dios lo mejor de nuestras vidas, lo que nos sirve, que es el corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, nos refugiamos en ti esta noche. Amén. Gloria a Dios. Acéptanos en tu ciudad de refugio. Para que nosotros, aceptando tu sangre, nuestra culpabilidad, tú las tomes, para que nosotros seamos inocentes. Y para que el cielo sentencie a nuestro favor: bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A los hermanos que están inscritos sus nombres en el libro de la vida, pero todavía están en el mundo, diles a ellos, Señor, que tú los estás esperando. Y a nosotros, Señor, por favor, ayúdanos a no perder más el tiempo y busquemos de todo corazón a Dios. Amén. Sigue con esta iglesia, con estos hermanos, con esta programación, y permite cuando Jesús venga en gloria, todos los presentes y los que se fueron, todos nos reunamos a compartir este mensaje y otros tantos alrededor del mar de vidrio cerca de Jesús. Te lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.